¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Vamos a tratar de hacer muy simple la explicación para que no los aturda yo con demasiada información y tratemos de que se entienda lo mejor posible. Este video es para explicarles el uso de un multímetro. Desafortunadamente no lo podemos hacer en persona, en vivo, en la práctica, en el laboratorio, cada uno de ustedes con un multímetro como debería de ser, pero pues vamos a tratar de explicar más o menos cómo se hace esto. Esto que vemos aquí es un multímetro. Se llama multímetro porque nos sirve para medir varias cosas. Ustedes seguramente recuerdan que en el material que les di, pues viene por allí en algún capítulo un amperímetro, a diferencia de un voltímetro, y hay aparatos para medir diferentes cosas que está todo integrado en este puro aparato. Aquí con este multímetro podemos medir muchas cosas. Por ejemplo, aquí miren, aquí donde se encuentra la flecha, podemos nosotros medir voltaje. Aquí podemos medir de este otro lado amperaje. Amperaje hasta un máximo de 10 amperes. Una corriente eléctrica de la doméstica fluctúa a veces entre 6, 8, si llega a más de 10 amperes es cuando se queman los fusibles de su casa. Seguramente alguna vez ustedes han visto que su papá, o a lo mejor ustedes mismos han tenido que cambiar los fusibles porque llegan a un amperaje mayor. Ustedes ya conocen la diferencia entre voltaje y amperaje. El amperaje es como el ancho de la cantidad de corriente que fluye por la red. El voltaje es una medida específica a la que se mantiene y que permite que nuestros aparatos funcionen con esa corriente eléctrica. Y ustedes ya conocen lo que tienen que hacer para medir la corriente y la fórmula que les sirve para calcular la intensidad de esa corriente. Entonces ahí no me voy a meter. Yo únicamente les voy a mostrar para qué nos sirve el multímetro. Cuando nosotros lo ponemos aquí en voltaje, debemos conectar en primer lugar el común. Aquí este es lo que nos sirve para medir, digamos, el polo negativo, si estamos midiendo corriente o voltaje. ¿Y dónde vamos a conectar el polo positivo? Aquí en donde dice voltaje, ahí lo conectamos. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el voltaje de una batería? Me pareció escuchar que sí. Entonces, seguramente ustedes saben que estas baterías tienen un voltaje de 1.5. Vamos a ver, vamos a medirlo. Ahí se alcanza a ver, como están nuevecitas, tiene 1.623, 622. Si ven, está fluctuando entre 22 y 23, pero no varía mucho realmente. ¿Sí? O sea, si nosotros estamos haciendo esto, prácticamente no se descarga, bueno, ahí se desconectó, prácticamente no se descarga la batería. Si nosotros sumamos dos baterías, entonces podemos obtener, bueno, a ver, toma aquí. Esta parte la hacemos en la práctica, las unimos con masking, pero pues ahorita para que se vea, ahí a ver si le puedes hacer zoom a la medida, es el doble. ¿Por qué? Porque sumamos el voltaje de ambas baterías, 3.2, bueno, 3.247. Ok. Entonces, aquí medimos el voltaje. ¿Qué pasa si nosotros lo que queremos es medir la corriente, la carga que todavía tiene esta batería? Esta batería puede estar en las últimas y todavía nos va a dar el mismo voltaje. Pero, ¿cómo podemos saber cuánta vida le queda a la batería? Pues entonces lo que vamos a medir es su amperaje. Pero tenemos que utilizar este otro extremo. Aquí donde dice ampere, entonces, fíjense muy bien. Bueno, se cayó, pero
Vamos a hacerlo aquí entonces. A ver si ahí se alcanza a ver mejor. Trata de tomar ahí la lectura. Nos marca 4.44 y si lo dejamos ahí, vean cómo se va descargando. La carga va disminuyendo, ¿por qué? Porque estamos usando esa carga. Para poderla medir necesitamos usar la carga. Entonces ahí nos marca primero una carga, pero si nosotros lo dejamos ahí conectado, puede terminar descargándose completamente. Otras funciones del multímetro es, por ejemplo, medir pequeñas cargas en lo que llamamos miliamperaje. Nosotros aquí podemos ver que nos mide desde 4 miliamperes o 400 miliamperes. Lo que marca aquí es un máximo. Si nosotros sabemos que vamos a medir algo con un máximo de 400 miliamperes, lo podemos poner ahí, porque si medimos algo mayor y lo ponemos aquí en 400 miliamperes, le volamos el fusible. Entonces ya no nos va a volver a medir carga nunca más hasta que le cambiemos el fusible. ¿Sí? Normalmente estos multímetros traen dos fusibles, uno para el amperaje alto y otro para el amperaje bajo. ¿Qué otras cosas podemos medir? Bueno, pues estos multímetros son muy prácticos. Podemos medir Faradays. Ustedes ya saben que medimos cuando decimos que vamos a medir Faradays. Lo que vamos a medir con estos dos botones básicamente son las cargas de los capacitores. También podemos medir temperatura. También podemos nosotros utilizar este otro botón para medir si hay o no continuidad en un circuito. Por ejemplo, este cable se encuentra intacto. Nosotros lo ponemos... A ver. Aquí. Y podemos nosotros ver si existe o no continuidad en este circuito. Como vemos, algo está pasando aquí que no. Mira, hay otro botón. Caray. Bueno, algo está fallando con mi multímetro. Antes sí lo medíamos bien. Pero también este mismo botón nos sirve para medir algo que es muy útil para nosotros, que se llama... ya vi. Es que hay que pasarlo acá. Sí, perdón. Cuando nosotros usamos estas dos vías, son para medir amperaje alto o amperaje bajo. Si queremos medir cualquier otra cosa, tenemos que regresarlo aquí, a este lado. Acá medimos voltaje, medimos resistencia y medimos continuidad. Por eso no nos daba la continuidad. Ahora sí, observen. Mordemos de este lado y tocamos de este otro. ¿Oyen? Esa es la señal de que hay continuidad. Cuando nosotros estamos revisando un circuito, podemos utilizar nuestro multímetro para poner de un lado y del otro, y si escuchamos el bip, significa que hay continuidad en ese circuito. Si estamos nosotros tratando de ver si se quemó algún circuito, si se quemó alguna resistencia, si se quemó algo, entonces ahí es cuando utilizamos este. Pero también lo podemos utilizar en su otra función, que es para medir resistencia. En el material de ustedes viene una parte de resistores, nosotros les llamamos resistencias, en la cual viene un código de colores. De acuerdo con el código de colores, ustedes pueden determinar solamente viendo las bandas, las primeras tres, la medida de cada una de estas resistencias. Las resistencias que yo traigo aquí fluctúan entre 1 y 1000 ohms, pero hay resistencias hasta de 1.000.000 de ohms, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un mega ohm. No traigo todas porque, necesitaríamos hacer otro video acerca de esa práctica. Aquí nada más lo que quiero es mostrarles cómo esta resistencia, que de acuerdo con el código de colores, miren, la primera banda es verde,
si nosotros checamos en el código de colores, el material lo tienen ustedes. El verde es 5, en la primera banda es 5. Entonces decimos, bueno, tiene un 5. La segunda banda es roja, en la segunda banda el rojo es 2. Y la tercera banda es café. La tercera banda la llamamos multiplicadora. Entonces, si la tercera banda es café o marrón, significa que tenemos que multiplicar por 1. Si el primero es verde, es 5, el segundo es rojo, es 2, y multiplicamos por 1, significa que tiene 52 ohms. No es ciencia exacta, a veces nos engaña la vista, vemos mal los colores, pero vamos a ver si lo comprobamos con el multímetro. A ver, acércalo a la medida. Nos marca 62. Lo cual significa que la primera banda que yo veo verde, en realidad es azul. Les digo que esto de repente nos falla. Pero la idea es que nos acerque suficientemente a la medida real de la resistencia. Cuando hacemos las prácticas allí en el laboratorio, siempre vamos a encontrar así como que hay sus diferencias, porque hay diferencias de apreciación, hay quienes ni siquiera pueden ver bien los colores, y de todas formas eso no significa que esté mal. Pero lo que podemos hacer es de manera más adecuada medir con el multímetro. Y ahora, toma aquí. Esta es una tarjeta de circuitos. Esta tarjeta nos va a permitir crear un circuito hacia donde nosotros queramos. Uno muy sencillo. Vamos a usar cable negro y cable rojo. Toma aquí. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es conectar a la salida. Conectamos a la salida de corriente. Muy bien. Y vamos a ver si esto funciona. Vamos a conectar el negro y el rojo a un switch. Y estos mismos los vamos a conectar aquí a este foquito. También tienen su material sobre circuitos que ustedes ya deben de haber revisado. Si ven ustedes, aquí tenemos dos conexiones. A partir de la fuente, de aquí, está saliendo hacia el switch y del switch hacia el foquito. Vamos a ver si funciona. Efectivamente vemos que algo está fallando aquí. Ay. A ver. A ver, vamos a... Ahí está. Sí, me equivoqué en las salidas. Estas son la entrada para la fuente de poder. Casi siempre usamos las fuentes de poder, pero ahorita por las condiciones en las que nos encontramos trabajando, ustedes comprenderán. Entonces, estas son las salidas de las baterías. Las conectamos aquí al switch. Y ahora sí, conectamos el switch. Y ahí está encendido. Y de hecho creo que... A ver cómo está esto.
después vemos lo del switch. Aquí por lo pronto vemos que nuestro foquito enciende. Como vimos, el voltaje que nos dan estas baterías es alrededor de 3, es arriba de 3.6. Normalmente para poder encender estos foquitos necesitamos un voltaje superior a 3. Además de que también para poder encender este LED necesitamos el mismo voltaje. Pero si ustedes revisan aquí, este LED tiene una resistencia. Esta resistencia disminuye el voltaje que tenemos. Como solo tenemos 3.6 voltios, con esta resistencia no es suficiente para poder encender el LED. Pero el foquito sí lo podemos nosotros encender. Entre varias de las cosas para las que usamos esta tarjeta es para enseñarles cómo elaborar los circuitos. A veces se nos dificulta un tanto para poderlos realizar, porque si ustedes revisan la parte de abajo, hay que revisar muy bien primero cómo están las conexiones. Y lo divertido de esta es cuando hacemos la práctica y ustedes están batallando, igual que estoy batallando yo ahorita, siempre he batallado, ¿no? Para poder elaborar algún circuito. Eso es la enseñanza que nos ofrecen estas. Nos permiten ir probando diferentes conexiones hasta que encontramos en cuál de ellas es en la que funciona nuestro circuito, ¿no? Estas son resistencias. Si ustedes, no sé si se alcance a ver, cada una tiene su medida. Y si comparan con los códigos de colores, ahí lo que tienen en su material, pueden ir viendo de qué medida es cada una. Las más pequeñas son de 10 ohms y las más grandes, la más grande es de 100.000 ohms. Vamos a ver si es cierto. Para eso tenemos nuestro multímetro. Lo tenemos aquí en el modo para medir resistencia. Toma la pantalla y vamos a ver si esta resistencia efectivamente es de 100.000. 98, si ven el signo que está allá al final, es el multiplicador por 1000. Entonces, no es exactamente de 100, es de 98.8000. Hay un simbolito allí del lado derecho, que es el que nos hace multiplicar por 1000. Vamos a ver cuánto mide esta, que es la más pequeña. 10. Y no tiene el simbolito multiplicador, lo que significa que efectivamente son 10 ohms. Esta otra nos marca aquí 68 ohms. Vamos a ver si es cierto. 67.8. Las resistencias no son exactas. A veces nos marcan un valor muy cercano, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos nosotros de tomar en cuenta. Y por último, la última de las herramientas que usamos nosotros al elaborar circuitos se llama capacitor. Nosotros podemos medir los farads de un capacitor o podemos medir el voltaje que retiene. En este caso vamos a medir voltaje. Vamos a ver qué voltaje tiene este capacitor. Punto 203, 204 y va disminuyendo porque el capacitor almacena carga y llega a un máximo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a cortar.